El ministro con mayor percepción de la realidad ecuatoriana, de los momentos emergentes que está viviendo el planeta inclusive. Un hombre experimentado que lo vamos a molestar en instantes en que él está disponiéndose a abordar una aeronave para cumplir con sus obligaciones emergentes. Sí, el señor ministro me comenta, a mis compañeros, está ya en contacto con nosotros a través de la línea telefónica antes de este viaje. Voy a aprovechar con preguntas cortas, señor ministro. Número uno, vamos a ampliar la zona intangible del Yasuní, pero persisten las dudas de siempre, y no podemos nosotros desperdiciar una oportunidad tan significativa para el país por esta dinámica, incluso peligrosamente una dinámica belicosa internacional mundial. Y entonces nuestros bloques petroleros tienen que ser licitados, y ojalá por una etapa antes nunca vista. Yo no recuerdo que se hayan licitado por 24 años. Es una oportunidad fantástica para nuestro país. Entonces, las protestas es que estamos invadiendo zonas en el Yasuní que provocan dudas. Tenga la bondad de explicarle a la audiencia cuál es su plan estratégico. Ministro Carlos Pérez, es un honor saludarle y recibirle en el informativo de la cadena Democracia a esta hora de la mañana. Gonzalo, muy buenos días a usted y a su audiencia. Gracias por invitarme, como siempre. Gonzalo, mire, nosotros estamos a través del decreto 751 respetando lo que la voluntad del país dijo en la consulta del 2018, en donde se pedía que se incrementen las áreas de la zona intangible en al menos 50,000 hectáreas. Nosotros estamos subiendo casi a 59,000 hectáreas el área adicional, es decir, estamos yendo en el parque de 758,000,7 hectáreas a 817,000,7 hectáreas. Es decir, estamos cumpliendo con la decisión del pueblo ecuatoriano. Segundo, nosotros estamos reduciendo el área de impacto que estaba permitido por la Asamblea Nacional en base a la decisión de la Asamblea. Nosotros podíamos utilizar 1,030 hectáreas para el desarrollo de los campos y hemos reducido eso a 300 hectáreas. Todo esto, como repito, en base al pronunciamiento del pueblo ecuatoriano, en base a la consulta que se le hizo. Ministro, ¿se está de alguna manera creando un área de amortiguamiento a través de una reducción de campos de investigación o exploración petrolera? ¿Cuáles son esos campos y de qué tamaño estamos hablando? A ver, la zona intangible tiene a su alrededor una zona de amortiguamiento. Obviamente crece la zona intangible, crece la zona de amortiguamiento y nosotros nos retiramos. La ley permite que nosotros trabajemos en la zona de amortiguamiento, pero el señor presidente Moreno tomó la decisión de que nosotros no ingresemos durante su periodo presidencial a la zona de amortiguamiento. Es decir, nosotros nos vamos a quedar fuera de la zona de amortiguamiento también. Obviamente la zona intangible es intocable y eso nadie puede intervenir. En esta zona, para que escuchen los oyentes con claridad, está prohibido la extracción minera y los recursos incluso de carácter forestal. ¿Cuáles son las características de impedimentos de estas zonas? A ver, en la zona intangible el impedimento es total, es prohibido inclusive el ingreso de personas allá. Eso está delimitado para que los pueblos en aislamiento voluntario vivan, es decir, nosotros no podemos entrar a esa zona. La zona de amortiguamiento, por la declaratoria de interés nacional, es permitido intervenirla, pero no lo vamos a hacer. Por eso es que nosotros hemos pedido la licencia al Ministerio de Ambiente
solo para las plataformas A y B de Ispingo que están fuera de la zona de amortiguamiento. Y esas son las zonas que nosotros vamos a desarrollar en el futuro para la extracción de hidrocarburo. ¿Se va a quedar algo de recursos? Sí, es cierto, Gonzalo, y comparto con usted eso. No vamos a poder extraer el crudo que está en la zona intangible. Habrá que ver en el futuro qué pasa y qué otras decisiones toman otros gobiernos, pero el gobierno del presidente Moreno no va a intervenir en la zona de amortiguamiento. El decreto 751, me parece que es, del señor presidente de la República, Lenín Moreno, ampliaba en más de 60,000 hectáreas la zona intangible del Yasuní. Es decir, el territorio, como informan los compañeros de los impresos, el territorio de aislamiento voluntario para las comunidades, y pongamos nombres, las comunidades de Tagaeri y me parece que se llama la otra Taromenane, ¿no? En zonas de Orellana y de Pastaza. Esta zona pasa de 758,000 a 818,000, entiendo que hectáreas. ¿Cómo es la cosa? Hectáreas, así es, Gonzalo, así es. Y esas zonas quedan intocables. Nosotros, inclusive los bloques 31 y 43, estamos reduciendo el tamaño de los bloques, estamos corriéndonos hacia el norte para estar fuera de todas estas zonas. Es decir, el propio ministerio está tomando estas acciones. Y algo más, Gonzalo, nosotros con el Ministerio de Ambiente estamos yendo más allá, siempre por encima de lo que dice la ley. Estamos contratando una firma internacional, un veedor internacional que venga e imparcialmente verifique, analice y verifique lo que nosotros estamos haciendo, qué controles hay. Nosotros hemos llevado a asambleístas, a veedores, a universidades, a políticos, a gente interesada al Yasuní para que vean cómo está la actividad nuestra, pero siempre es más creíble que venga ojos externos a revisar esto y que le digan al país cómo están las cosas ahí. Con eso esperamos que las dudas que pueda haber sean eliminadas. ¿Qué organismo o qué entidad o alguna licitación de observadores técnicos internacionales está contratando nuestro gobierno para que el testimonio sea completamente libre de cualquier interés o prejuicio? Sí, nosotros vamos a hacer una licitación y una contratación externa. Eso es así, el presidente Moreno, usted sabe, no da contratos a dedo a nadie, nosotros tampoco lo hacemos, así que vamos a licitar, pero serán empresas o entidades u organismos de primer orden encargados de cuidado al medio ambiente y serán invitados como el World Wide Foundation, etcétera, Naciones Unidas, los que quieran participar en este proyecto. ¿Hay temores, señor ministro, de que esta gente se aproveche, y es gente de primer nivel ético, administrativo y comercial, de lo que tengo entendido por los nombres que existen? Pero ellos, los que no un poco están confundidos, en buena fe, es que se va a prohibir la extracción minera, pero no aparece ninguna decisión en el decreto que evite que, aprovechándose de la indagación o de la prospección petrolera, se introduzcan en perforaciones y en búsqueda de plataformas de carácter minero y de recursos forestales, afectando ahí sí duramente a la naturaleza amazónica. Sí, a ver, todo eso no está permitido. Esta declaratoria de interés nacional es específico para hidrocarburos. No hay ningún tipo de autorización y no hay ninguna perspectiva ahora de hacer minería en la zona del Yasuní. No sé de dónde sale esto, pero de ninguna manera está previsto ningún tipo de minería. La parte maderera le corresponde ya al Ministerio de Ambiente cuidar eso. Efectivamente han habido incursiones inclusive de ciudadanos del país del sur que ingresan a través del río y hacen tala de árboles.
y eso hay que controlarlo, y obviamente las Fuerzas Armadas, claro. tendrán que ayudarnos en esto, porque efectivamente se ha visto que hay gente que ingresa clandestinamente y sin ninguna autorización, pero eso no tiene ninguna aprobación del gobierno nacional. Justamente Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior, aparte de las contribuciones que pueda hacer el mismísimo Ministerio de Energía, tiene que trazar, digamos, una zona de protección más amplia para nuestras comunidades, quiero entender, ministro. Sí, justamente, y ese es el propósito de este decreto 751, ampliar esas zonas en base a lo que el pueblo ecuatoriano se pronunció en la consulta, y eso es lo que ha hecho el señor presidente de la República, simplemente dar cumplimiento a un pronunciamiento del país en ese sentido. Usted le ha escuchado literalmente las recomendaciones del presidente Moreno en que hay que darle fuerza a un colchón, prácticamente un colchón de protección de la naturaleza y naturalmente de estos pueblos que viven, como todos nuestros campesinos, de la agricultura y de otros menesteres que tienen que ver con la productividad de la naturaleza, ¿no? Así es, mire, el presidente Moreno a mí me tutea y me dice: Carlos, yo no quiero que mi gobierno, tú y tu ministerio ni las empresas desarrollen la zona de amortiguamiento. Y esa es una orden para mí, y eso es lo que hemos hecho. Nosotros nos vamos a quedar durante el gobierno del presidente Moreno por fuera de la zona de amortiguamiento. Ese es un pedido de él por el compromiso que él tiene con la Amazonía ecuatoriana. Esto de la extracción minera, que quede claro, señor ministro, que no se aprovechen para hacer extracción minera. Si hay el peligro de que incluso gente peruana está ingresando a este hectariaje, que si no va a Fuerzas Armadas y el señor ministro de Defensa no aprovecha este momento para señalar una cobertura de defensa territorial inclusive y migratoria, las cosas pueden trastrocarse y ofender la soberanía nacional inclusive. Sí, Gonzalo, y de parte del Ministerio y del Viceministerio de Minas no se ha otorgado ni se otorgará licencias ni concesiones para extracción minera ya. Nuestra pelea va a ser siempre con la minería ilegal, que es una minería que le hace mucho daño al país, y ese es nuestro reto, controlar y trabajar la minería ilegal y simplemente trabajar con una minería sustentable, una minería responsable, y esa no va a acontecer en la zona del Yasuní, Gonzalo. Señor ministro, hay 7 bloques petroleros en la cuenca oriental del Amazonas y también en Sucumbíos. Esto realmente me parece que construye un hito o representa un hito en el sector hidrocarburífero como resultado de un proceso dilatado, largo, de puertas abiertas. Entonces, estos contratos comprenden una inversión del tamaño de 1.170 millones. Gonzalo, mire, durante el gobierno del presidente Moreno nosotros ya hemos acumulado en hidrocarburos una inversión de 3.300 millones de dólares. La acaban de firmar 7 contratos del día de ayer. Empresas como Gran Tierra de Canadá, Frontera, Geopark, Lamarec, son empresas muy serias, empresas importantes con trayectoria que han comprometido una inversión de 1.170 millones de dólares para desarrollar los campos de Iguana, Perico, Arazá Este, Espejo, Chaino, Charapa, en la zona nororiental, las infraestructuras que se requieren para extraer el crudo. Tenga la bondad de darnos a Arazá, me parece que oriental, Arazá Este, ¿no? Perico. Usted nos dice también que ingresa Chanangue, Charapa, sí, Iguana, Espejo, y me parece que el otro se llama Sajino.
Sí. Zaino, perdón. Entonces, las empresas operadoras, por ejemplo, de Arazá ¿cuáles? Mire, yo no tengo a la mano esto, Ajá. pero las tres empresas que firmaron los contratos son Gran Tierra, Colombiana. es colombiana pero de origen canadiense, o sea, Ujú. opera en Canadá. Tecnología y gente canadiense, operadores canadienses. Sí, ¿Cómo es la cosa? así es. Así es, la empresa es de origen canadiense, son capitales Ya, canadienses que hoy por hoy tienen su mayor operación en Colombia. ya. De ahí tenemos el consorcio Frontera Geopark, que tienen operaciones en Chile, Argentina, Perú, en Colombia, son empresas igual importantes. Ya. Y Petrolamarec es una empresa ecuatoriana que ya trabaja aquí en el Ecuador, es de origen argentino, pero ya tiene muchos años trabajando ¿Es y la que le desarrollando. llaman petrolera sudamericana o algo por el estilo? Sí, Petróleos Sudamericanos del Ecuador. así Ellos es. están instalados ya en nuestro territorio. Así es, Gonzalo, ella ya tiene muchos años y es una empresa que ha sido muy exitosa y responsable aquí en el país en todo sentido. Así que estamos muy contentos de haber logrado este nuevo hito, Desde luego. y eso va a ser un gran beneficio para el país en los siguientes años, Gonzalo. Hasta la fecha se ha podido conseguir inversiones por un total de ¿cuánto, ministro? De 3.300 millones de dólares en lo que va del periodo presidencial del presidente Moreno en estos 2 últimos años, Gonzalo. Y el incremento de la producción aspira a llegar por lo menos a 18,000 barriles día, ¿no? Sí, ese sería el incremento que estas empresas traerían a la mesa. Nosotros seguimos trabajando ya en los próximos días. Entrarán en producción pozos del ITT que ya están perforados y que por falta de infraestructura. Ustedes vieron este año se ha incrementado ya un poco más del 5% la producción y esperamos seguir aumentando hasta fin de año. Debemos estar llegando por los 560,000 barriles a fin de año, Gonzalo. Y para los 4 años que alude el plan, ¿a cuántos podríamos llegar? Barriles Mire, diarios de incremento. sí, usted recordará que el plan original nuestro era llegar al 21 con 700,000 barriles. Eso no va a ser posible por todas las restricciones que hemos tenido de no perforar en el resto de Ispingo y la demora que ha habido en la consecución de licencias. Estamos suspendiendo por ahora el desarrollo de los bloques 86 y 87 hasta que no podamos hacer una buena socialización. Entonces, eso ha causado que no lleguemos, pero yo espero llegar por lo menos a los 600,000 barriles hacia fines del periodo presidencial del presidente Moreno. La visualización, o por lo menos la crónica de opinión que se inserta en una entrega del diario La Hora de este día jueves. Yo tengo que leerla, señor ministro, para su conocimiento si todavía usted no la ha revisado. En primera plana, el diario La Hora dice lo siguiente en titular: amplían zona intangible del Yasuní, pero en signos de interrogación dice, parece que hay trampa. Se crea un área de amortiguamiento en la que está permitida la colocación de pozos petroleros, pero hay dudas. Dice el líder informativo, agrega, mediante el decreto ejecutivo, bueno, esto de 42 hectáreas, 818,000, es decir, 42 hectáreas, la zona intangible, la ampliación, ¿no? Luego dice las parroquias de Cononaco y Nuevo Rocafuerte, Cantón Aguarico, activista ecológica, presidente de la organización de esta acción ecológica, explica que en realidad lo que hace el decreto es ampliar la zona intangible en algunos sectores en donde ya hay operaciones petroleras en el extremo occidental principalmente, pero al mismo tiempo reduce la protección de esas áreas y ella le den llamar, hay una trampa.
No, Gonzalo, mire, no sé por qué se hace ese tipo de análisis, pero de ninguna manera nosotros hemos reducido ni cambiado. A la zona que existía se le ha incrementado estos casi 59,000 hectáreas. Había operaciones en el pasado en la zona intangible y de ahí, que fue, después se creó la zona de amortiguamiento, perdón, y de ahí no se ha hecho nada de operaciones adicionales. Entonces, yo creo que aquí no hay ninguna trampa, es totalmente transparente todo lo que se ha hecho y no creo que haya lugar a este tipo de comentarios. Estamos, como le dije al principio de la entrevista, cumpliendo con lo que el pueblo ecuatoriano en la consulta decidió, y ese es un mandato para el gobierno nacional. De esta manera no hay ninguna otra cosa rara que se pueda inferir del decreto 751, Gonzalo. Ujú. El más delicado en este sentido, el más cuidadoso y el que recomienda permanentemente, me parece que es el mismísimo Lenín Moreno, presidente. Está muy al tanto de esto y muy cuidado. Anoche he hablado personalmente con él al respecto y por eso es la contratación de esta consultoría. La consultoría vendrá y medirá exactamente la delimitación de las Ujú. zonas y verá exactamente que no nos vaya de las zonas demarcadas. Así que va a haber todo ese control, Gonzalo, que no nos va a permitir y se va a asegurar a la ciudadanía que estamos cumpliendo con lo que está en el decreto y con la decisión que el pueblo ecuatoriano tomó, Gonzalo. Esta última pregunta o consulta, señor ministro, el diario El Comercio ubica en su primera página el siguiente titular: 6 meses para elaborar un nuevo mapa del Yasuní. ¿Es un compromiso que ha hecho seguramente usted o qué autoridades? En 180 días se piensa elaborar un nuevo mapa del Yasuní. Y ojalá tenga alguna información primicia que este momento nos pueda comentar. A ver, Gonzalo, el mapa nosotros ya lo tenemos Ajá. delimitado con todas las coordenadas necesarias. Eso es parte del decreto ejecutivo y es información que está disponible. Así que nosotros tuvimos el cuidado de asegurarnos de que todas las coordenadas están adecuadamente determinadas para no tener problemas, y ya serán las autoridades de ambiente y los entes externos que verifiquen que nosotros estamos cumpliendo con esta disposición. Muchas gracias, Gonzalo. Tengo que despedirme. Estoy saliendo de viaje este rato. Así es, ministro. Que Dios le bendiga. Muchas gracias y muy buenos días, ministro Pérez. Ok, sí creo que nos abusamos un poquito al final, ¿no? Él estaba justo en camino a una aeronave que le lleva a un escenario estratégico, creo que en esta misma línea del tema del Yasuní y de todo lo que estamos comentando. Pero este momento me informan, señoras y señores, yo había manifestado y había solicitado incluso internamente aquí en la radio que busquemos a Esperanza Martínez, porque a nosotros nos caracteriza búsqueda de verdades. Y entonces, sin ningún tipo de prejuicio, vamos a elaborar un comprometimiento de verdad con Esperanza Martínez, a quien la saludamos muy cordialmente. Y claro, también el rescate de preocupaciones muy significativas que tenemos sobre estos campos. Yo he hecho las preguntas elementales, pero usted puede tener conjeturas o tal vez temores que debe conocer el país. Esperanza Martínez, bienvenida. ¿El señor Buenos días. ministro nos dijo la verdad esta mañana? Buenos días. Le confieso que me habría encantado poder hacerle preguntas directas y escuchar su respuesta,
porque creo que hay muchas cosas que no se han dicho. Acabo de despedirse, qué pena. Sí, yo sé. Yo De cuando me acordé de usted y vi en una crónica, hice señas de que la ubiquen, pero ya el señor ministro en este momento está Ya salió. retrasado de un vuelo que creo que va a ser hacia el litoral. En todo caso, ¿cuáles son sus temores u objeciones respecto al plan estratégico del ministro Pérez? Bueno, yo creo que hay varias cosas que deben colocarse sobre la mesa. Justamente el ministro Pérez hablaba de que se crear la zona de protección para los pueblos en aislamiento voluntario petrolera. Se supone que esta era la pregunta que le situaba que le situaba al gobierno en un compromiso de defender los derechos de la naturaleza y los derechos de los pueblos aislados. Pero el ministro Esperanza ha dicho claramente, como usted lo va a pasar a escuchar, de que las zonas intangibles no van a ser de ninguna manera. Mañana hace contados instantes. De ninguna manera nosotros hemos reducido ni cambiado. A la zona que existía se le ha incrementado estos casi 59,000 hectáreas. Había operaciones en el pasado en la zona intangible y de ahí, que fue, después se creó la zona de amortiguamiento, perdón, y de ahí no se ha hecho nada de operaciones adicionales. Entonces, yo creo que aquí no hay ninguna trampa, es totalmente transparente todo lo que se ha hecho y no creo que haya lugar a este tipo de un mandato para el gobierno nacional. Una otra cosa rara que se pueda inferir del decreto 751, Gonzalo. ¿Qué le parece, Esperanza? Que se crea la zona intangible y que cuando se crea la zona de amortiguamiento se lo hace como una parte adicional de protección a la zona intangible. Es decir, tenemos una área rodeada, un territorio que es la zona intangible y 10 kilómetros en el contorno como área adicional de protección en donde están prohibidas las operaciones extractivas, prohibidas la actividad maderera, prohibida la construcción de infraestructura, la construcción de carreteras. Lo que el pueblo ecuatoriano decidió en la consulta popular era ampliar la zona de protección. ¿Qué le pueblo ecuatoriano? Sí, le preguntamos si estaba de acuerdo en ampliar esa zona de protección en por lo menos 50,000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera en no más de 300 hectáreas. Ahora, ¿qué es lo que en la práctica está pasando en este momento? Nosotros tuvimos la oportunidad de entrar al bloque 31 y 43 y tomar mediciones, lo hicimos junto con la Defensoría del Pueblo, junto con un equipo de geógrafos, junto con delegados del pueblo guaraní, y pudimos tomar mediciones. A esto se suma que usted sabe que ahora hay tecnología para poder identificar cuáles son las áreas que están deforestadas. ¿Cómo funciona esa tecnología, perdone? Básicamente fotos satelitales, básicamente usted toma puntos GPS y puede hacer el cálculo de cuántos son las áreas que se están utilizando. Las mediciones del hectareaje que va a ser utilizado en la indagación o en la prospección. Inclusive utilizando los propios elementos del estudio de impacto ambiental de la empresa, uno puede hacer todas las proyecciones del área utilizada. Lo que se llegó a la conclusión es que estaba utilizado ya en este momento más de 300 hectáreas. Esta es la razón por la que se ha puesto una acción, una medida cautelar para decir no más operaciones porque ya está ocupado esta área. Claro, sin embargo, el día de ayer nos sorprende que hay este nuevo decreto en donde por una parte se dice que solo se han ocupado 47 hectáreas, cosa que tendrá que verificarse, porque está a este momento la evidencia de que ya está ocupado más de 300 hectáreas. Pero lo que es realmente chocante es este argumento en donde se dice que se está ampliando el área de protección. ¿Por qué le califica de chocante? Hectáreas. Porque lo que se ha hecho es ampliar en algunas zonas, sobre todo en territorio del pueblo guaraní. Usted sabe que esto va a crear conflictos inclusive interétnicos, porque lo que se hace
es decir, el área intangible ahora está en esta zona que es territorio de los pueblos. Veamos lo que mencionaban o se menciona respecto de la zona intangible del Parque Nacional Yasuní, que aumentará más o menos en 60,000 hectáreas, de lo que yo entiendo, según este decreto 751. Entonces, ¿vamos adelante con eso? Nuevos límites definen la zona de explotación en el Parque Nacional Yasuní, tras la 51, que establece que la zona intangible Tagaeri-Taromenane se delimite en 818.501 hectáreas. Antes se contemplaba en 758.051. Al incrementar casi 59,000 hectáreas, se está reduciendo el área de impacto que nosotros podríamos tener. Esta nueva delimitación de la zona intangible se ubica en las parroquias de Cononaco y Nuevo Rocafuerte, Cantón Aguarico, Inés Arango, Cantón Orellana, provincia de Orellana, y parroquia Curaray, Cantón Arajuno, en Pastaza. Simplemente un pronunciamiento y acoge lo que el pueblo ecuatoriano decidió en la consulta popular. Estamos por un lado aumentando ciertas hectáreas, un buen número de hectáreas, pero se está permitiendo que las actividades extractivas lleven hasta el límite exactamente. Este mismo decreto establece una zona de amortiguamiento de 10 kilómetros de ancho continuo a toda la zona intangible redelimitada, lo que es cuestionado por defensores ambientales. Con este decreto nuevo se está quitando esta categoría de la zona de amortiguamiento y se está permitiendo el desarrollo de actividades extractivas. Entonces, esto va en contra del mandato popular. Nosotros vamos a exigir al gobierno para que pueda decir, si entra allá con lanzas va a merecer. Hemos trabajado, inclusive nosotros vamos a reducir el tamaño del bloque 43 y del bloque 31 para que sean parte de la zona de amortiguamiento. El ministro insiste que lo que se busca es garantizar la zona intangible. Pese a esto, la CONAIE anuncia movilizaciones. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Gracias a nuestro fraterno canal Teleamazonas. Y esta nota, esta crónica de Teleamazonas, está objetivamente configurada según Esperanza Martínez. A ver, yo creo que es muy claro lo que se está diciendo y la gente tiene derecho a entender que si se está ampliando, en eso como estamos, dice el señor ¿no? ministro, casi 60,000 hectáreas, se está reduciendo la protección en casi 400,000 hectáreas, porque esas 400,000 hectáreas que configuraban el área de amortiguamiento, ahora se permiten actividades petroleras que antes estaban prohibidas. Por un lado usted amplía, pero realmente lo que reduce la protección de mucho más. Y la gente esto tiene que ver. No se puede hablar solo con medias verdades. Este momento lo que se ha hecho es permitir operaciones petroleras en el área de amortiguamiento en donde antes estaban expresamente prohibidas. A ver, ya no tenemos mucho tiempo, pero yo quería hacerle escuchar un mensaje y una descripción en cambio del punto de vista del señor ministro. Ojalá tengamos la oportunidad en próximas horas de conversar abiertamente aquí para que nuestros amables oyentes queden perfectamente informados, equilibradamente informados. Pero lo que decía el ministro, más o menos de los territorios que merecerán prospección petrolera con respeto, no con respecto, sino con respeto a la naturaleza amazónica, decía el ministro lo siguiente. De ninguna manera nosotros hemos reducido ni cambiado. A la zona que existía se le ha incrementado estos casi 59,000 hectáreas. Había operaciones en el pasado en la zona intangible y de ahí, después se creó la zona de amortiguamiento, y de ahí no se ha hecho nada de operaciones adicionales. Y no creo que haya lugar a este tipo de comentarios. Esperanza. La zona de amortiguamiento tenía prohibición expresa de construcción de infraestructura petrolera.
el nuevo decreto exceptúa de esa prohibición la construcción de plataformas de perforación y exploración en el artículo 3. Eso es lo que nos está diciendo, que en ese contorno de 400.000 hectáreas que van alrededor de la zona intangible, se podrían hacer ahora operaciones petroleras afectando territorios de pueblo guaraní, de los pueblos aislados y de los pueblos al sur de la zona intangible. La operación petrolera produce contaminación, la operación petrolera es ruidosa, la operación petrolera provoca la presencia de terceros en este límite del territorio, y eso está prohibido por la Constitución y por la normativa internacional. Recordemos que los pueblos aislados tienen incluso medidas cautelares y que el Estado tenía la obligación de protección. Cuando nos pronunciamos en la consulta popular era ampliar la protección al territorio de los pueblos aislados. Este momento lo que se ha hecho es reducir la protección de ese territorio. Ustedes tienen de alguna manera una medida sustitutiva para que el petróleo, los planes de prospección no se detengan como no ocurre en ningún país del planeta, especialmente cuando vamos a ingresar a un escenario de aprovechamiento por las colisiones internacionales que preocupan en este momento incluso a la sobrevivencia de la humanidad, porque la guerra tecnológica este momento puede llevarnos a una situación donde los recursos como el petróleo y los combustibles y demás, estratégicamente hablando, van a ser bastante bien valorados. Pero si sabemos nosotros aprovechar este cuarto de hora, vamos a tener recursos también para nuestras necesidades. Allí ustedes, ¿cómo están armando un andamiaje de comprensión, Esperanza? Bueno, no solamente nosotros, en el mundo entero se está desarrollando estos andamiajes que usted menciona, que hablan de la necesidad de trascender a modelos no petroleros, porque se ha comprobado que la actividad petrolera, que la economía petrolera tiene una serie de distorsiones que afectan economías. Yeah. Ahora, en el mundo entero se está discutiendo el dejar el crudo en el subsuelo. Los científicos hablan de que no se puede seguir explotando. Lo que estamos planteando es que el Ecuador dé este primer paso hacia un Ecuador postpetrolero y se libere de un modelo que le ha traído muchísimas distorsiones. No es que ahora somos más ricos que antes. Hay países que decidieron no robaron entrar a esta operación, como Costa Rica. Sí, sí. Es decir, ya hay varios casos de territorios en donde se decide aquí no se va a explotar y lo que vamos a hacer es encarar, digamos, la economía del país de maneras mucho más saludables. No es una discusión solo nuestra. Usted tiene toda la razón. Si hay caminos para encontrar otro tipo de escenarios, qué mejor. Pero miren ustedes, su discurso fue explotado por el correísmo. Y entonces usted sabe el dinero que se cargaron. También esto hay que decirle y en palabras duras. Que a mí me preocupa. Pero naturalmente lo que usted menciona también es digno de un respeto generacional muy significativo. Y allí estamos dando un pluralismo al tratamiento de estos temas en los medios de comunicación. Gracias, Esperanza. Si algo quiere agregar, estamos escuchándole. Bueno, yo solamente querría decir que se ha hecho una ruta para demostrar que justamente el correísmo lo que hizo fue engañar a toda esa población que se lanzó para pedir que en el Yasuní no se explote. Correcto. Que en este momento estamos pendientes de una consulta popular y que los ecuatorianos tenemos derecho a decidir cuál es el futuro, qué es lo que queremos que pase en ese territorio que se llama Yasuní. Yo creo que se ha demostrado que con nuestras firmas se cometió un fraude. Y está pendiente que podamos tener una consulta popular para saber si queremos que haya más explotaciones en el Yasuní o si queremos salvar este territorio que es el más biodiverso del planeta. Un abrazo, Esperanza. Hasta la próxima. Muy buenos días. Las mejores voces de la verdad. No podemos renunciar a